Es momento de actualizar la información aquí en Directo América en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos ya con los titulares de la jornada. 9 muertos es el saldo de ataques israelíes contra el sur del Líbano. Entre los fallecidos figuran 3 militares del país de los Cedros en medio de un supuesto cese-el-fuego que se acordó renovar esta misma semana. Las Fuerzas Armadas israelíes se reconocieron haber golpeado por error un vehículo. Tenemos el reporte. Mientras tanto, Kuwait y Bahrein advirtieron de una escalada grave después de que Irán los atacara con misiles y drones. Desde la República Islámica acusan a Estados Unidos de violar el cese-el-fuego después de nuevos bombardeos contra su territorio. Una joven campeona a sus 19 años, la rusa Mirra Andreeva, ganó Roland Garros y celebra su primer título de Grand Slam. Fue una victoria en 1 hora y 22 minutos contra la polaca Maja Swialinska. Tenemos informe. Israel no se detiene en su ofensiva contra el Líbano, pese a que esta misma semana se renovó un más que frágil alto el fuego. En esta ocasión es el sur del país de los Cedros el que vuelve a ser golpeado y con un saldo de al menos 9 muertos, incluidos 3 soldados libaneses. El ejército israelí reconoció, dicen, un error en uno de sus objetivos. Previamente hablamos con nuestra corresponsal Ethel Bonet en Beirut y nos entregó más detalles. Sí, buenas tardes. Pues como ya hemos visto, ¿no? Este alto el fuego pues prácticamente ha durado lo que fue su anuncio en Washington y desde entonces pues tanto Hezbollah como Israel no lo han respetado. Hezbollah pues dijo claramente que le parecía humillante y en el caso de Israel, como ya había habido un rechazo por parte de Hezbollah, pues directamente Israel también ha hecho caso omiso. Estamos hablando de que siguen los bombardeos. Esta mañana ha habido pues ese ataque, ¿no? contra un vehículo militar donde han muerto pues 3 militares, un alto oficial, un capitán y un soldado. Y Israel lo que ha dicho es que parecía un vehículo sospechoso porque en esa zona estaba también pues actuando Hezbollah. En estos momentos Israel está pues investigando este episodio, pero aparte de ello, pues como ya se ha explicado, han muerto otras 7-8 personas. Estamos hablando que esta mañana pues ha habido ataques en el sur del Líbano, 2 de los muertos han sido mujeres y también ha habido órdenes de evacuación en el Valle de la Bekaa, en una localidad donde ha sido atacado 2 horas después de las órdenes de evacuación un edificio residencial. Hezbollah, por su parte, pues también está llevando ataques contra las tropas que están apostadas en el sur del Líbano, en esas zonas que están ocupando, y está lanzando pues lo que son ataques con drones suicidas y también pues con cohetes. Estos ataques de Israel contra el Líbano complican el desarrollo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores de la República Islámica acusó a Washington de una violación flagrante del cese-el-fuego que sobre el papel rige desde el 8 de abril, después de bombardeos estadounidenses en territorio iraní. Teherán contestó a esa ofensiva con misiles y drones lanzados contra instalaciones norteamericanas en Kuwait y Bahrein. Veamos. El Comando Central de Estados Unidos llevó a cabo ataques contra instalaciones de radar en los alrededores del Estrecho de Hormuz durante la madrugada del sábado. Las fuerzas del CENTCOM derribaron 4 drones kamikaze de ataques iraníes que se dirigían hacia el Estrecho de Hormuz. Estos drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo de la región. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques. Washington afirmó que continuará respondiendo a los ataques iraníes en defensa propia. Mientras tanto, en Bahrein retumbaron las sirenas antiaéreas y el ejército afirmó que había interceptado 3 misiles y varios drones iraníes. En Kuwait, los sistemas antiaéreos interceptaron misiles balísticos y el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó los ataques de una grave escalada y de una flagrante violación de su soberanía que tiene el derecho a responder. La Guardia
Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado instalaciones militares en estos países y que había dañado parte de la quinta flota en el Golfo de Omán, algo que fue rápidamente desmentido por la Casa Blanca. El presidente Donald Trump volvió a afirmar que el ejército iraní había quedado diezmado. Hemos destruido por completo su ejército. Les quedan algunos misiles, les quedan algunos drones. ¿Sabe cuántos misiles? Quizás el 21 o el 22% de sus misiles, pero no es lo que había cuando atacamos por primera vez. Los ataques mutuos son el más reciente capítulo de hostilidad de esta semana y ocurren en medio de diálogos entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Estamos a 5 días para el inicio del Mundial y la selección de fútbol de Irán denuncia dificultades en la emisión de sus visados rumbo a Norteamérica. Aunque los 26 jugadores y el cuerpo técnico cuentan con su debida documentación para ingresar a Estados Unidos, en donde el equipo juega sus 3 partidos de fase de grupos, la televisión estatal de la República Islámica asegura que 15 miembros de la federación no recibieron visas estadounidenses. Ya esta delegación partió rumbo a Tijuana, su campamento base con escala en España, y lo hicieron desde Turquía. El Papa León XIV llegó este sábado a España para una visita de 7 días y que tiene el flagelo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica como tema latente. El pontífice fue recibido en el Palacio Real, en la capital española, por el rey Felipe VI, donde compartió un mensaje de unidad en momentos de mucha crispación política en la nación. Posteriormente, el pontífice recorrió el centro de Madrid en su papamóvil. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista, original y fundamental. Es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven. Y este sábado se conmemoran los 82 años del desembarco de Normandía en las playas francesas, uno de los hechos más relevantes en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Fue una ceremonia en Colville-sur-Mer, dentro del cementerio estadounidense, en donde estuvo la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth. Este último pronunció un discurso en el que cargó contra la inmigración irregular en el viejo continente, la cual definió como una invasión. Miles de manifestantes se reunieron en Nueva Delhi, en la India, para la primera manifestación del llamado Partido de las Cucarachas, un movimiento que comenzó como una parodia en Internet que ha atraído a decenas de millones de seguidores online, pero ahora se traslada a las calles con la llegada a Nueva Delhi de su líder. A las autoridades indias les preocupa que sus detractores capitalicen el descontento y ganen más fuerza en las calles. El llamado jefe de las cucarachas ha vuelto a casa. Abhijit Dipke, fundador del partido Janta de las Cucarachas, o CJP, lanzado como una broma en línea hace 3 semanas, ha regresado a la India para la primera protesta del partido. El ministro de Educación debe dimitir. El movimiento comenzó después de que el presidente del Tribunal Supremo comparara a los críticos del gobierno y jóvenes desempleados con cucarachas. Dipke, quien estudia en Estados Unidos, utilizó el humor para canalizar la frustración de una generación ante el deterioro de la educación, el desempleo y pocas oportunidades. Casi de inmediato, decenas de millones se sumaron al grupo. El sábado, miles manifestaron para exigir la renuncia del ministro de Educación. Ni siquiera se está cumpliendo adecuadamente el requisito mínimo de poder realizar exámenes. Hemos venido aquí con la esperanza de que esto traiga un cambio, que se cumpla el sueño de una India desarrollada que imaginamos. La indignación nació tras las filtraciones de exámenes y errores en la calificación de millones de estudiantes. La destitución de altos cargos en la Junta Nacional de Exámenes no es suficiente para el CPJ. En WhatsApp recibo constantemente mensajes que dicen que te vamos a disparar, te vemos o incluso podemos ir a Estados Unidos y te podemos atrapar allí. No creas que te vas a salir con la tuya. Mejor detén este movimiento. El movimiento es hoy una de las mayores disidencias al gobierno de Narendra Modi. Más de la mitad de la población de la India tiene menos de 30 años.
y el movimiento sirve de refugio a una juventud agobiada por la economía y el retroceso de la democracia. Los aliados de Modi tachan el movimiento de una maniobra publicitaria en las redes sociales y algunos han insinuado que existe injerencia extranjera. Vamos ahora a Bolivia. La educación es uno de los sectores más afectados en la crisis generada por las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz. Casi 7 de cada 10 escuelas en La Paz y también en el Alto están cerradas por los bloqueos y marchas. Los maestros de La Paz continúan exigiendo mejoras salariales porque aseguran que el sueldo no es suficiente para vivir tras la inflación de los últimos meses. A continuación, un reporte de nuestro enviado especial, Héctor Estepa. Es temprano en la mañana y Andrea desayuna con su hijo Juan. Hoy no podrá llevarlo a la escuela. El 65% de los colegios en La Paz y el Alto están cerrados debido a los bloqueos y manifestaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz por mejoras salariales. Juan, de 12 años, recibe clase por videoconferencia. Se quedará solo en casa todo el día porque su madre tiene que salir a trabajar. Andrea teme que se quede atrás en los estudios, también que pase una desgracia mientras ella no está. Todavía es niño y me preocupa, ¿no? Trato de dejarle todo listo porque me preocupa que entre a la cocina, que es lo más peligroso, ¿no? Que por algún descuido deje algo. Hay muchos peligros para un niño. En esta sala se reúne la Federación de Maestros Urbanos. Toma la palabra José Luis Álvarez, uno de sus líderes. Han permanecido en protesta para exigir un mejor ingreso. La inflación, aseguran, les impide alimentarse adecuadamente. No se conforman con un bono anual ofrecido por el gobierno. Los neoliberales nos decían comunistas, terroristas. Hemos pisado la cárcel un montón de veces. Pero no nos hemos doblegado ni nos vamos a doblegar. Los maestros salen a protestar. Al frente va Rolando, otro de sus líderes. De repente, un grupo de ciudadanos contra los bloqueos les increpa. Han de retroceder. Rolando les entiende, pero dice estar luchando por sus derechos. Es el cansancio de la gente que está cansada, pero ojo, mal hacen en señalarnos, en tratar de culparnos a nosotros. Tenemos un gobierno asumido hace 6 meses, pero que lamentablemente hasta ahora no demuestra tener un plan de gobierno. Los maestros insisten que entre sus demandas no está la renuncia de Paz, sino conseguir reformas estructurales. En deportes hay noticia en Roland Garros. La rusa Mirra Andreeva se proclamó campeona del Abierto de Francia y a sus 19 años celebra su primer título de Grand Slam. Fue una victoria sin mucho trámite ante la revelación del certamen, la polaca Maja Śwalinska. En el corazón del certamen se encuentra nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo, quien previamente nos entregó la crónica de este triunfo de Andreeva. Muy buenas tardes, pues 6-3, 6-2 y tan solo 1 hora y 22 minutos de juego para que Mirra Andreeva consiguiera entonces su primer título de Grand Slam. Jugadora rusa nacida en Siberia hace tan solo 19 años, es una de las jugadoras más jóvenes en conseguir un Grand Slam, sobre todo algo que pues se veía poco y se esperaba muy poco en realidad aquí en este Roland Garros, pero fue un partido sobre todo en el que ambas jugadoras se mostraron muy nerviosas y con muchísima tensión, especialmente al comienzo de ese primer set, donde finalmente Śwalinska comenzó perdiendo su saque, luego Mirra Andreeva perdió el suyo y fueron avanzando poco a poco así, hasta que Andreeva fue encontrando también la vía de cómo jugarle a Maja Śwalinska, porque Śwalinska en realidad no tiene un servicio muy potente, apenas unos 135, 137 kilómetros por hora, y sobre todo juega con las pelotas muy altas, un juego un poco lento, y Mirra Andreeva al comienzo fue cayendo poco a poco en esa trampa, pero supo en todo caso encontrar la buena lectura de este partido. Se le iba complicando un poquito, sí, en el segundo set, cuando ya iba 5-0 arriba para imponerse, porque finalmente Śwalinska logró remontar para lograr poner un 5-2 y evitar irse con un Begol, ese 6-0, como se le conoce a este tipo de marcador en el tenis. En todo caso, una Śwalinska que hoy no brilló en realidad con su juego, que tuvo demasiados errores, pelotas muy largas y
sobre todo que hoy pues ese segundo servicio no fue tan fructífero como en sus partidos anteriores, donde los había ganado cerca del 65% de los puntos. Hoy tan solo el 18% de esos segundos saques le funcionaron. En todo caso, un momento increíble para Mirra Andreeva. Es la jugadora más joven en imponerse aquí desde 1992 y sobre todo pues ha recibido ya el trofeo de manos de Mary Pierce, la mujer que venció a quien la entrena hoy, Conchita Martínez, hace 26 años aquí en la tierra batida parisina. Concluimos así esta emisión informativa, pero los invito a que se queden aquí en esta pantalla en France 24.